Como todas las semanas, los días jueves estamos junto a Daniel Silva para ponernos al día, actualizarnos sobre lo que se sabe del COVID-19 y además otros aspectos de la ciencia. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Iván Núñez. Hola, los saludamos también a todos ustedes. Comenzamos rápidamente porque a raíz de las informaciones que hemos conocido hay muchas preguntas por responder. Vamos con la primera de ellas, que tiene que ver con esto. ¿Cuándo se va a aprobar la vacuna en Chile? Algo de contexto ya lo adelantaron hoy día también de los nuevos antecedentes respecto de una vacuna china que ya está en fase 3, ya la comenzó, es decir, se está probando con miles de personas para ver su efectividad. Chile, hasta el momento, a través de la Universidad Católica, firmó un convenio de colaboración, eso lo sabíamos, lo habíamos comentado también semanas anteriores, para poder hacer ensayos clínicos acá, en suelo nacional. Hoy ayer, que esto se va a comenzar a realizar en agosto. Tiene fecha, ya está más o menos definido y sería fase 3 acá en Chile. Fase 3 acá en Chile de esta vacuna que se llama CoronaVac. Pero hoy conocimos algo más, algunos detalles más respecto de este ensayo clínico contra el coronavirus en Chile. Escuche. El presidente ha determinado que se haga un análisis profundo para poder, continuar con este ensayo clínico en Chile. Requeriría aproximadamente 3.000 pacientes para ser investigados y además hemos enviado un proyecto de ley que favorece o que da razones para favorecer el estudio de medicamentos y de vacunas en épocas de pandemia. En Brasil ya comenzaron los estudios justamente en fase 3 con la misma formulación, con la misma vacuna. Cuando comiencen en Chile seríamos los únicos dos países de la región donde se desarrollen estos estudios. Y ahora, muchas personas deben estar preguntándose o podrían planteárselo, ¿puedo yo participar de estos test? ¿Qué hay que hacer para ser parte de esto? De hecho, es la pregunta que estamos contestando justamente ahora. ¿Quiénes podrían participar del ensayo? Se nos adelantó don Iván Núñez y de hecho tenemos la respuesta. Mira. En este caso, no son pacientes, sino que son típicamente voluntarios sanos, que deciden libremente participar de este tipo de estudios y hay criterios de inclusión y de exclusión que se definen con mucha rigurosidad. Y también es importante destacar, Daniel, que en base a esta aproximación, que es una aproximación no comercial, es una aproximación de colaboración científica, esperamos lograr también un suministro prioritario de vacunas para nuestra ciudadanía. Hay que dejar muy claro que es el ISP y también un comité ético quienes van a definir los detalles exactos, los requisitos y el proceso para poder participar de este ensayo. Ellos van a delimitar los márgenes. Sin embargo, durante este día jueves también conversamos con un miembro del Consejo Asesor que justamente es un experto respecto de tratamientos, de vacunas, y él adelantó algunos requisitos que vamos a mostrar a continuación para que usted también los pueda conocer. ¿Cuáles son algunos de los requisitos en términos generales, de manera preliminar? Características de los voluntarios. Tienen que tener más de 18 años, pueden residir en diferentes zonas de Chile, lo ideal. Y en una primera etapa tienen que ser personas sanas, como ya había adelantado el doctor Calergis. En una segunda etapa podrían sumarse también adultos mayores y personas con factores de riesgo. Eso también es muy relevante. Ya, o sea, está súper claro, pero al principio tiene que ser personas que no hayan tenido contacto con el virus, personas que no se hayan contagiado y mayores de edad. Y luego van a empezar a caer las otras categorías, los que tengan enfermedades de base o los que ya se hayan contagiado. Que son el público más sensible o el público de riesgo, las personas de riesgo, ¿no?, de esta enfermedad. Hay otra información muy relevante que tiene que ver también con la ciencia regional. Hoy día, justamente, el ministro habló de que Chile podría eventualmente, gracias a un convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Antofagasta, de poder envasar e incluso distribuir algunas vacunas desde Antofagasta en Chile y para la región. Espérate, no producirlas. No todavía, pero ahí está la pregunta. ¿Se podrían producir vacunas en Chile? Un poco de contexto. Justamente hubo una iniciativa hace 2 años que estudió la factibilidad de generar una planta para manufacturar vacunas en Chile, algo que no sucede desde el año 2002. Ese fue el último año en que en Chile se produjo alguna vacuna. Bien, hablamos con el director de este proyecto para que nos explique, por ejemplo, cuántas vacunas podrían producir. Inicialmente su cálculo era para vacuna, por ejemplo, para un virus como el de la influenza, pero igual da una orden de magnitud. ¿Cuántas vacunas podrían producir en esta planta piloto en el norte de nuestro país, en el caso de la influenza, por ejemplo?
Mire. Iban en la línea de que pudiésemos proveer al país, al mismo Ministerio de Salud, por ejemplo, vacunas de uso estacional, como la influenza. ¿Y cuántas dosis ustedes habían pensado que sería factible producir? Dentro de los estudios que nosotros concluimos y con nuestro socio estratégico, diseñamos en realidad y planteamos la idea de tener una planta que sea capaz de manufacturar 12 millones de dosis, escalable a 16 millones de dosis, teniendo, como te mencioné, 2 líneas de producción, una línea de jeringa y una línea de viales, y esto que pueda ser capaz de tener estas dosis en un periodo de unos 3 a 4 meses más. Ahora, esto es solo el comienzo. Hay más de 150 formulaciones, más de 30 de ellas ya se están estudiando en seres humanos. 30 vacunas ya se están probando en seres humanos con diferentes niveles de avance. En Chile hay un consorcio científico que se ha armado al alero del Ministerio de Ciencia y Tecnología para saber también, porque ya adelantaron, interesante, este estudio de agosto va a ser el primero. Se espera que de aquí a noviembre, diciembre sean al menos 3 o 4 estudios de ensayos clínicos fase 3 que se realicen en nuestro país. O sea, van a ser más de 3.000 personas en el total de los estudios. Bueno, de hecho, parte de los recursos que recaudó la CPC, ¿te acuerdas de estos 50 millones de dólares que eran para ayudar a combatir la crisis sanitaria? Se gastaron evidentemente en la importación de ventilación mecánica y otros insumos médicos, pero una parte también relevante de esos recursos está destinado para el desarrollo de vacunas en general en nuestro país. No solamente vacunas asociadas al coronavirus, sino que la producción de vacunas para no depender tanto de proveedores como la India o China, y también Estados Unidos. Y la pregunta que también podemos responder es: ¿cuáles son las otras vacunas que se podrían probar en Chile este año? Mire. Como Ministerio de Ciencia, trabajando muy colaborativamente con el Ministerio de Salud y además el Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos evaluando otras opciones, y esas otras opciones son también desarrollos que están entrando en fase 3, algunos, por ejemplo, que son colaboraciones chino-japonesas, como el caso de CanSino, pero también estamos evaluando otras, el caso de Janssen, el caso de AstraZeneca, con quienes también estamos en conversaciones para poder eventualmente tener una estrategia donde tengamos más de una opción en Chile. Y hablando justamente de eso, don Alejandro Pérez nos ha ayudado con una realidad aumentada muy interesante que tiene que ver con las vacunas. ¿Cuáles son las vacunas más avanzadas? Y ahí estamos viendo, también lo ve usted en imagen, se puede ver, por ejemplo, que está Sinovac, que estábamos hablando, que está en fase 3 con color verde. Luego tenemos también la combinación de Oxford y AstraZeneca con la vacuna Chadox, una vacuna recombinante hecha con adenovirus de chimpancé. Luego tenemos, metiéndose por los palos, esto fue justo a última hora, hoy, este jueves, comenzaron los estudios clínicos fase 3 de Sinopharm, otra vacuna también hecha con los chinos en colaboración con Emiratos Árabes. Y por último, y muy relevante, Moderna, este laboratorio biotecnológico que está haciendo una vacuna con una plataforma y una tecnología completamente distinta. Es una vacuna con información genética y ellos van a comenzar en pocas horas, en pocos días, sus estudios fase 3. Es muy relevante lo que hace esta vacuna, también es una de las que está posiblemente en conversación con nuestro país a través de Cancillería. ¿Cómo funciona esta vacuna y cuáles fueron los resultados que este laboratorio publicó? A diferencia de muchos otros laboratorios, ya publicaron resultados de su primera fase de estudios. ¿Cuáles fueron los resultados? Mire. La inducción de anticuerpos IgG contra la proteína Spike del virus SARS-CoV-2, que recordemos que esta proteína Spike funciona como una llave, la cual interactúa con los receptores en las células que infecta. Este receptor vendría siendo como la cerradura que el virus tiene que abrir. Y específicamente se desarrollaron anticuerpos contra esta llave y de forma más específica justo con la región que interactúa con el receptor, contra la región que interactúa contra la cerradura. Esto es muy importante porque otros estudios han sugerido que anticuerpos que se dirigen específicamente contra este dominio, contra esta zona de la proteína Spike, tienen un mayor potencial neutralizante, es decir, de bloquear la infección que produce el virus. Es importante dejar claro, Iván Núñez, que en este momento, hoy día, no existe ninguna vacuna oficialmente eficaz, ninguna aprobado ser la vacuna definitiva. No hay una bala de plata todavía. Todas estas son pruebas que se están desarrollando a una velocidad impresionante. Dicho eso, le preguntamos justamente a un miembro del Consejo de Expertos que asesora al gobierno en estas materias
¿Cuándo podríamos tener, si todo sale bien, una vacuna definitiva para los chilenos y las chilenas? Ponga atención con lo que nos dijo. Atendiendo la emergencia que significa la pandemia, es posible, y los países y los estados tienen esto, la posibilidad de una certificación de aprobación o de uso para situaciones de emergencia. Si todo anda bien y las vacunas demuestran que tienen una seguridad razonable, más que razonable, que nos da tranquilidad, y la eficacia aparece buena, y las vacunas siguen ese camino durante el estudio de los próximos meses, uno podría pensar que el Instituto de Salud Pública podría estar considerando eventualmente el uso de vacunas bajo este régimen de excepción, a lo mejor dentro del primer semestre del 2021. Pero cautela, porque tienen que cumplirse muchos pasos, tienen que andar todo muy bien para que eso efectivamente sea así. En BCI nos conectamos para que actives tu billetera digital. Descarga la app de Google Pay, Garmin Pay o Fitbit Pay y paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa desde tu celular o reloj. Lo que dice el doctor Ryan es importante porque hay muchas personas que ante la noticia de saber que hay un centenar de proyectos relacionados con vacunas en el mundo, algunos más avanzados, fase 3, otros entrando en fase 2, piensan que durante este año podría llegar a materializarse una vacuna. Lo que dice el doctor Ryan es que primer semestre del próximo año. Eso es lo razonable y apurando bastante la marcha. Siendo muy cauteloso e incluso no tanto. En general una vacuna se demora entre 5 a 7 años en producirse. Pero se entiende que aquí hay una carrera contra el tiempo. Exactamente, con velocidades impresionantes. De hecho, muchos de estos laboratorios han prometido centenares de millones de dosis para este año, pero hay que esperar y ver también la seguridad y la efectividad de estas vacunas. Dicho eso, vamos a avanzar. Usted está viendo la pregunta, inteligencia artificial chilena para estudiar COVID en Estados Unidos. ¿De qué se trata esto? Desde el comienzo de la pandemia, cuando llegaron los primeros casos a Chile, se formó un comité de expertos, un comité de datos, una mesa de datos, con diferentes integrantes de centros de cómputo, de supercómputo, de bioinformática, para desarrollar modelos que de alguna manera nos entregaran datos, poder calcular y predecir, proyectar incluso el impacto de la pandemia, el impacto de las medidas, la velocidad de transmisión. Uno de esos modelos fue desarrollado por un científico chileno llamado Tomás Pérez Acle, es bioinformático de la Fundación Ciencia y Vida. De Estados Unidos, que hoy día todos sabemos es el país con la mayor cantidad de infecciones, es el epicentro por lejos de esta pandemia. Tiene más con un récord mundial en número de contagios en esta jornada. Bueno, en total son más de 3,5 millones de contagiados, más de 138.000 muertes. Ellos hicieron un fondo, un programa internacional para buscar la mejor manera de estudiar el impacto, de poder abordar esto con la mejor cantidad de información posible. Y en eso hicieron un fondo concursable y un chileno, en este caso don Tomás Pérez Acle, junto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ganaron un apoyo financiero importante para poder aplicar su modelo a lo que está sucediendo en Estados Unidos. La herramienta se ha ajustado muy bien y además es la única o una de las pocas, nos han explicado, que pueden ver el avance del virus con un nivel de resolución muy importante. Es una lupa muy poderosa que permite ver, por ejemplo, el avance condado a condado en Estados Unidos, lo que sería acá en Chile de comuna a comuna. La explicación del sistema la da el mismo creador de este algoritmo. Mire. ¿Qué es lo que tiene de interesante nuestro modelo? Bueno, tiene varios aspectos. El primero es que uno puede seguir la pandemia a nivel georreferenciado, es decir, comuna por comuna en el caso de Chile, condado por condado en Estados Unidos. Se establecen dinámicas que permiten estudiar cómo a nivel local las autoridades pueden tomar medidas para frenar la pandemia desde lo local, que eso es lo interesante, ¿no? Y el gran desafío en Estados Unidos tiene que ver con el gran volumen de datos que ellos tienen. Porque a diferencia de lo que nos pasa en Chile, donde los datos los tenemos lamentablemente a nivel de comuna cada 2 veces a la semana, allá tienen el dato diario. Entonces estos son grandes volúmenes de datos. Esa última queja, si uno quiere, desde el punto de vista de la ciencia, Tomás Pérez Acle ha insistido bastante en la falta de disponibilidad de la información en las comunas, que ha sido lo que les ha impedido a ellos tener digamos, un modelo de trabajo más sencillo, porque ellos han logrado incluso ver a través de la movilidad de los teléfonos celulares en cuanto se ha logrado reducir, por ejemplo, el traslado de las personas durante la cuarentena, pero siempre se han quejado de que hay poca información disponible comuna a comuna. Eso en Estados Unidos no les va a ocurrir. No, porque son datos diarios y se entregan anonimizados, obviamente, y es lo que piden también los expertos. Mientras más datos puedan tener, más ajustes y más exacta puede ser también la herramienta de predicción. Dicho eso, avanzamos con otro de los temas. Pero para esto te quiero llevar, Iván Núñez,
al sur de nuestro país. ¿Estuvo recién allá usted, pues? ¿Dónde? Estuve hace muy poco, pero quiero que nosotros vayamos, quiero que nos ambientemos un poco en lo que es el sur de nuestro país y ir justamente, ahí estamos, ¿no? Qué ganas de estar en la realidad ahí, maravilloso. Eso que estás viendo tú es Valdivia, es el centro de experimentación de la Universidad Austral de Valdivia, donde están ellos, que son los protagonistas, son alpacas juveniles que podrían tener en su interior, o mejor dicho, tienen en su interior un tremendo secreto o un arma contra el coronavirus. Se podría generar un tratamiento de clase mundial desde nuestro país. Junto a Esteban Sánchez y Rodrigo Uribe, fuimos hasta allá para conocer este proyecto. ¿Cuál es la respuesta que tienen las alpacas? Ponga atención. Todo comenzó con algunas neumonías atípicas en la ciudad china de Wuhan, un brote viral que se propagó sin control por el planeta y que en algunos meses ha matado a más de 600.000 personas. Millones se han infectado y aunque algunos países creyeron tener el virus bajo control, el SARS-CoV-2 ha vuelto. Hay rebrotes que han obligado a retomar medidas de confinamiento. Aún se está aprendiendo mucho sobre este virus, pero ya se sabe que la peor pandemia de los últimos 100 años provino de un mamífero volador. Según lo que sabemos, hace poco más de 6 meses en China un nuevo virus proveniente de un animal, de un murciélago, pasando por otro hospedero, habría generado esta pandemia. Hoy, quizás una de las respuestas para combatirlo está en el interior de otro animal, de un camélido, de una alpaca, como la que usted está viendo, llamada Buda. Ventaja de estos camélidos. Profesor, ¿cómo está? Hola Daniel, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Aquí es donde están haciendo las investigaciones? Mira, este es el cisne. Acá hacemos investigación a nivel mundial. Vamos a verlo. Adelante, por favor. En el laboratorio de biotecnología médica han trabajado sin parar. La pandemia los empujó a redoblar sus esfuerzos. Este es el CISNE, es el Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso de la Universidad Austral de Chile. Es una casa, es una casa interdisciplinaria donde trabajan alrededor de 20 investigadores. Hombres y mujeres que trabajan en una técnica para desarrollar tratamientos contra virus emergentes. Ya lo han probado con el hantavirus y ahora con el coronavirus. Aquí es donde trabajan con las muestras de Buda. Claro. Lograron sacar sus anticuerpos, ¿no? Claro, de hecho te lo puedo mostrar. Si quieres, podemos colocarnos guantes. Lo que tengo en mis manos es el anticuerpo más poderoso contra coronavirus del mundo. Un verdadero regalo que nuevamente proviene de la naturaleza. Mira, estamos acá en la Estación Experimental Agropecuaria de la Universidad Austral de Chile. Más de 500 hectáreas donde se hace todo tipo de investigaciones veterinarias y también agropecuarias. Y acá tenemos hoy día 19 alpacas. Y volvemos a ver a las alpacas. Acá las cuidan, las alimentan, les cortan las uñas y las estudian con mucha atención porque la mayor parte de estos animales hoy día se encuentra trabajando en proyectos que tienen que ver con salud humana y animal. Estos animales son muy especiales porque cada uno tiene un secreto en sus células, uno que podría curar diferentes enfermedades. Martín, él trabaja con el virus Anta en una colaboración con la Fundación Ciencias para la Vida. Sebastián trabaja en la nucleoproteína del virus Anta. Toto trabaja en generar herramientas para el diagnóstico de enfermedades de salmones. Anik, él trabaja en generar anticuerpos contra las proteínas del complemento, como inmunosupresores. Pero, ¿cuál es el secreto? Hace más de 20 años, científicos de Bélgica descubrieron que los anticuerpos de estos animales son mucho más pequeños y simples que los humanos. Le sacamos a la alpaca 1 millón de linfocitos. Y de ese 1 millón de linfocitos sacamos el gen que produce cada uno de esos anticuerpos y lo insertamos
uno por uno en bacterias. ¿Ya? Entonces tenemos millones de bacterias donde cada una expresa un anticuerpo de la alpaca. Es importante mantener en buen estado de salud a Buda, esta alpaca juvenil, una de las dos en el mundo que posee anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 o coronavirus. Una técnica única con la que ya han identificado y patentado 4 nanoanticuerpos específicos contra el coronavirus. La principal diferencia entre un anticuerpo convencional, que es como lo que ven aquí, es que un anticuerpo convencional es una molécula grande, compleja, difícil de producir y de modificar, ¿ya? En cambio, los nanoanticuerpos, como el que ven acá, tienen la ventaja, bueno, primero de ser mucho más pequeños, alrededor de 10 veces más pequeños, son más fáciles de producir, de modificar y son mucho más estables. En solo 4 meses y gracias a un trabajo colaborativo con científicos de Corea del Sur y a pesar de la escasez de recursos, lograron obtener estos anticuerpos funcionales. Lo que hemos hecho ha sido un gran avance. Por ejemplo, en el tema del virus Anta, fuimos como quemando etapa tras etapa y en esto tuvimos que poner como el 100% en enfocarnos en COVID y es un hito que hayamos generado un buen nanoanticuerpo y en un corto tiempo. Ahora, ¿cómo funcionan estos nanoanticuerpos? Se trata de armas teledirigidas que son capaces de unirse con las proteínas de las partículas del virus. En palabras simples, es qué tan fuerte se agarra nuestro anticuerpo a su objetivo, en este caso que sería la proteína Spike del coronavirus. Y de esa manera evitarían la infección de las células. El doctor Rojas y su equipo ya logró aislar esta arma contra el coronavirus, pero eso es solo el comienzo. Para poder llevar este anticuerpo efectivamente a los pacientes, lo que necesitamos es hacer que el anticuerpo atraviese a través de un procedimiento de convertirse en un medicamento. Ese procedimiento involucra que tiene que ser seguro, que tiene que estar puro y que tiene que ser efectivo. Y en ese proceso estamos estancados. El mismo objetivo están persiguiendo laboratorios internacionales en Reino Unido, en Bélgica y en Suecia. También están en carrera. La diferencia es que a este equipo le faltan recursos, al menos $2 millones. Y yo creo que la gran diferencia es que es un anticuerpo que ha sido desarrollado en Chile, que nos pertenece a la Universidad Austral de Chile, la propiedad intelectual es de la Universidad Austral de Chile y está a disposición de los chilenos en caso que lo podamos desarrollar. Todo sea para fabricar un tratamiento inhalable para personas con la enfermedad en la fase inicial o incluso un método preventivo. Chile ya tiene la materia prima. La clave está en el corazón del sur de nuestro país, en medio de estos verdes parajes valdivianos, un arma secreta que nació en el organismo de un dócil animal llamado puma. Ahí estaba entonces, y estamos junto a Buda y el resto de las alpacas. Lo importante es que está la materia prima, se ha logrado identificar este anticuerpo y ahora faltan los recursos para poder avanzar en un tratamiento, quizás el primero de nuestro país. Ya, pues que aparezcan los recursos. Daniel, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana.